Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, profesores y compañeros. Mi nombre es Ana Gabriela Chávez, del CEU de Guapiles. A continuación les voy a hacer lo que es un perfilado criminal sobre lo que es Jeffrey Lionel Dahmer, que es conocido como el caníbal de Milwaukee. Es uno de los asesinos seriales más notorios en Estados Unidos, en la historia. Su caso se destaca por la brutalidad de los crímenes, la prolongada impunidad con la que actuó y los vacíos institucionales y sociales permitieron que sus acciones pasaran de ser desapercibida por muchos años. Esta perfilación se enfoca más que todo en analizar lo que es su historia, pero tanto lo personal como las motivaciones de por qué lo llevaron, las tácticas que utilizó, su modo operante, tanto la sanción penal y la aplicación de las teorías criminológicas. La historia que tiene Jeffrey Dahmer fue que él nació el 21 de mayo en el 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia se menciona que estuvo marcada por lo que es la desintegración familiar, ya que sus padres, Lionel y Joyce Dahmer, mantuvieron una relación conflictiva, ya que la esposa, doña Joyce, ella tenía una depresión severa, por lo cual pasaba mucho en lo que era, bueno, según también lo que se ve en el video, en la serie que se hizo de este personaje, es que ella pasaba mucho con depresión, pasaba metida en el cuarto y pasaba siempre por mayoría en pastilla, lo cual hacía que pues estuviera más descuidado lo que es Jeffrey Dahmer. Hubo negligencia emocional, en el cual fue un niño, él fue tímido, se mostraba retraído, con escasa supervisión por ambos padres, y su madre padecía tanto de depresión como ansiedad, el aislamiento social, ya que no contaba con vecinos cerca, no tenía amistades. Desde temprana edad se mostró como con vínculos afectivos profundos con sus padres. No mostró, practicaba la disección de animales muertos, pero eso inició con su papá, que un día encontrando un animal eh, en el sótano, y ahí fue donde como que ocurrió todo esto y comenzó como ahí irle enseñando a Jeffrey Dahmer cómo se hacía paso a paso. Ya le entró una curiosidad y ahí fue donde comenzó lo que es la disección de animales. También tuvo lo que se llama problemas de consumo de alcohol. A los 14 años comenzó a usar del alcohol. También se menciona que digamos, en este caso, lo que es el periodo delictivo que tuvo él fue que, digamos, a los 17, en el 78 al 91, fue su primer homicidio. Lo cometió a los 18 años y pasaron 13 años sin haber sido capturado. Su captura fue arrestado el 22 de julio del 91, que ahí fue donde la policía, bueno, llegó a ser capturado en ese momento porque eh, es, logró escapar. En este caso fue una persona, un joven afroamericano, logró escapar. Ahí fue donde encontraron, donde él hizo el llamado a la policía, mientras, bueno, según también se veía en la serie, eh, donde él salió escapando, él corre y todo, y ahí fue donde llamó a la policía, hizo que llegara la policía ahí, entraron al apartamento, ahí fue donde ya llegaron a encontrar los indicios. En una gaveta habían fotos de otras víctimas, muchas desmembradas, el colchón donde estaba el apartamento ensangrentado, cuchillo ensangrentado, había una refri en el cual, bueno, desde que entraban se llegaba el olor a, a una peste. Había dentro de la refri un cráneo, una cabeza humana, y de ahí encontraron dentro del apartamento lo que es un estañón con un ácido, el cual echaba las partes y huesos y todo para que se fuera ahí desintegrando. Se menciona que también él padecía canibalismo porque él comía ciertas partes como el corazón. Es algo como que parte de necrofilia que él tenía. Él sentía ese placer, ese gusto por lo que es el haberse comido comerse el corazón de las víctimas.
La sanción que tuvo impuesta pues fue condenado a 15 años de cadena perpetua, sin posibilidad de tener alguna libertad condicional. Su modus operandi, como se les mencionaba, el perfil de las víctimas, en este caso se mencionaba que eran latinos, chinos, afroamericanos, su mayoría hombres jóvenes, les atraía. Muchas veces en lo que se ve, se inclinaba por los bares, iba a lo que eran los bares. Sus tácticas en sí eran como de atracción, ¿verdad? Como que abordaba a las personas en los bares y él se hacía como que pasar por una persona homosexual, ofreciéndoles dinero a cambio de posar para fotos, cosa que no era así, o mantener relaciones sexuales. Sus tácticas de sometimiento, les suministraba alcohol o drogas, los invitaba a tomar y todo. Cuando llegaban al apartamento tomaban, ahí se aprovechaba y les echaba droga para poderlos tener totalmente drogados, inconscientes, hasta dejarlos inconscientes. Su método de asesinato es estrangulamiento, perforación craneal y administración del ácido. Las conductas post-mortem es el canibalismo, necrofilia y conservación de partes del cuerpo como trofeos. En este caso, se comían el corazón y lo que eran las cabezas. Motivaciones, las criminales, el control absoluto. Él quería sentir lo que es tener control absoluto. Dahmer deseaba tener un compañero sumiso, lo que llevaba a experimentar con las técnicas de crear zombies humanos. La desviación sexual, presentaba parafilias. La despersonalización de las víctimas, no las consideraba como personas, sino como simples objetos para satisfacer sus impulsos. El aislamiento psicológico, buscaba llenar un vacío emocional a través de los actos externos y deshumanizantes. En el entorno social de las víctimas y en el contexto social, la mayoría de sus víctimas provenían de comunidades marginadas, porque eso sí se nota mucho, donde era poca presencia policial. Entonces costaba mucho que llegara, pues se viera patrullajes. Entonces pues por ahí era, sí, zonas marginadas. Vamos a esto, lo que es la desigualdad estructural. Jóvenes homosexuales, afroamericanos, algunos en situación de pobreza. Por ahí él se tiraba a lo que era ofrecer dinero, porque sabía que es una manera de llegarles más fácil a esas personas. La inacción policial, que es a lo que me refiero, cuando hacían varias denuncias, en este caso, con base a la serie, esta señora que era la que le alquilaba y vecina de Jeffrey Dahmer en el apartamento, pues ella escuchaba cosas, ella siempre estuvo haciendo denuncias y denuncias, pues nunca se hicieron como si caso omiso, simplemente pues nada más la recibían pero nunca actuaron. Por ahí fue donde hubo mucha negligencia por prejuicios raciales y homofobia. También otro punto que vamos a tocar, bueno, en este caso son lo que es las fallas institucionales. Incluso cuando una víctima menor de edad, que en este caso se llama Konerak Sintasongham, fue devuelta a Dahmer por la policía, pese a que estaba drogado y sangrando. Sin embargo, ellos dieron omiso y pues prácticamente terminó siendo una víctima más. La aplicación de las teorías criminológicas. Está la que es la teoría de aprendizaje social por Albert Bandura. Ahí es donde menciona que Dahmer pudo haber aprendido a desensibilizarse ante el sufrimiento por medio de la observación pasiva de la violencia animal y la falta de corrección por parte de sus padres. Prevención posible. Si hubiera tenido una educación familiar efectiva, un control en el comportamiento desviados y reforzamiento de los valores, parte de él, porque se hubiera podido evitar. Está la teoría de la asociación diferencial por Sutherland. Si bien Dahmer actuó en aislamiento en su entorno, siempre se mantenía solo, reforzó una indiferencia hacia la norma. En este caso, al no encontrar rechazo social ni consecuencias tempranas, sus conductas delictivas se internalizaron. ¿Cómo se pudo evitar esto?
crear entornos donde la transgresión sea detectada y corregida. Si desde antes se hubiera visto, se hubiera evitado mucho, tanto en la intervención en las escuelas y en las comunidades. Otro punto es la teoría de control. Por Hirschi, Dahmer carecía de vínculos sociales fuertes. No había apego, compromiso, creencias en lo que conectaran con las normas sociales. Esto explica cómo su conducta antisocial se escalonó sin frenos. Prevención. Fortalecer vínculos afectivos, redes sociales y promover inclusión social. Hoy en la actualidad vemos que esto de las redes en las escuelas, en colegios, se está reforzando mucho, enseñándoles que las redes pues puede llegar a mucho, se puede llegar a mucho por medio de las redes. Entonces el promover lo que es la inclusión social también les hubiera prevenido mucho. Está la teoría de la oportunidad. Por Cloward y Howling, Dahmer aprovechó su entorno, aislamiento social, comunidades ignoradas, ausencia de vigilancia efectiva, discriminación policial, porque ahí por mayoría había mucha discriminación por parte policial. Tuvo múltiples oportunidades para actuar sin detección. ¿Cómo se pudo haber evitado esto? Prevenido, si hubiera más presencia policial. Protocolos contra la discriminación y vigilancia comunitaria. Teoría psicodinámica. Freud adaptaba a la criminología. Dahmer nunca resolvió sus conflictos psíquicos internos, sus deseos sexuales reprimidos, combinados con impulsos agresivos, no canalizados, lo llevaron a desarrollar un trastorno destructivo. ¿Cómo se pudo evitar? El diagnóstico temprano de trastornos mentales y terapias conductuales. Todo esto es parte de lo que se hubiera podido evitar. Ahora vamos a las lecciones de prevención. Si bien una educación sexual y una salud mental desde la adolescencia se hubiera detectado señales tempranas, una mayor integración comunitaria habría facilitado la denuncia y visibilización de las víctimas. Lo que es la capacitación policial contra el racismo y la homofobia pudo haber salvado muchas vidas. Las mejoras del sistema de seguimiento psicológico en jóvenes, antecedentes de violencia animal o aislamientos externos son parte de los puntos en los cuales se hubieran evitado que parte de estas víctimas hubiera sido un número pues menor. Detalles adicionales relevantes. Dahmer conservaba partes del cuerpo de sus víctimas, corazones, cráneos, en refris o gabinetes. Mantenía diarios gráficos de sus actos. Cada acto que él cometía pues lo apuntaba. En caso del impacto profundamente en la legislación de Estados Unidos, generó reformas con protocolos policiales registro de delincuentes sexuales y educación en lo que es la salud mental. Con respecto a todo esto, todo este perfil hecho hacia Jeffrey Dahmer, en conclusión determino que fue producto de múltiples fallas, tanto familiares, institucionales, comunitarias, sociales. Su historia es, claro, un ejemplo de varios factores individuales y estructurales que convergen en la construcción de un asesino serial. La aplicación de las teorías permite que no solo se comprenda el caso, sino que también se propongan medidas preventivas. Solo una intervención oportuna y estructurada en lo personal, familiar, social e institucional podría haber evitado una de las peores tragedias criminales de la historia contemporánea. Es comprender y potencialmente prevenir casos similares. Con respecto a todo lo mencionado, esto sería todo. Espero que les haya quedado claro y les agradezco por su atención.